músculo lo estiro y lo contraigo, cuando lo estiro estoy activando la parte del reflejo miotático, ¿o no? ¿Me comprenden? Entonces, también estoy sumando lo neuromuscular. Esto es solo muscular, anatómico. Pero si yo al músculo lo estiro y lo contraigo, como vimos todos los ejemplos, también estaría sumando lo neuromuscular, que es el reflejo miotático, ¿o no? Y otra más, si yo estiro el músculo antes de contraer, cuando yo digo estiro y contraigo, no es estiro y me quedo 3 minutos y después contraigo, porque chau, se va todo, toda respuesta refleja y demás. Si yo estiro antes de contraer, también voy a estar estirando no solo a la fibra muscular, sino a otro elemento que forma parte del músculo, que ustedes me van a decir cuál es. ¿Cuál es? ¿El tejido conjuntivo, puede ser? Muy bien, muy bien. El tejido conjuntivo o conectivo, ¿se acuerdan que habíamos hablado que está envolviendo? A ver, aguárdenme un segundito. Roberto, que esté envolviendo endomicio, perinicio. Disculpen un segundito. Digo, endomicio, perinicio y epimicio, ¿se acuerdan? Que son todas las membranas que hablamos el otro día, ¿se acuerdan? Que eran extensibles, ¿sí? Y que se cargan, yo le dije, tenía mucha elastina. Entonces, cuando vos estirás ese músculo, también esas fibras de elastina, ¿se acuerdan que le pedí una gomita a Luciana? ¿Del pelo? ¿Una colita? Era con ustedes, ¿no es cierto? Sí. Ahí, respondan. Sí, profe. Bueno, entonces, ese tejido conectivo, ¿está bien? También cuando vos lo estirás, se carga de estirar un poquito, no mucho, porque te va a pasar acá. Esto va a estar en contra, digamos, ¿no? Pero cuando vos lo estirás un poquito, por un lado tenés todo lo anatómico, pero por otro lado también vas a tener esa energía elástica potencial del tejido conectivo que se va a sumar a la energía que después vos vas a necesitar, la energía química proveniente del ATP, lógicamente, pero ¿se entiende? Entonces, si uno lo que quiere es lograr la mayor tensión del músculo, vas a ver que va a haber una longitud óptima. ¿Está bien? Si está muy extendido, no. Si está ya contraído, no. La longitud óptima va a ser con más o menos un 10 a un 20% un poco más elongado de la situación de reposo. ¿Está bien? ¿Se comprendió? Bueno, ¿quién? Ok, perfecto. Bueno, muy bien. Ahora quiero que nos imaginemos que sacamos una fibra muscular. ¿Bien? Por favor, quiero que la imaginación es fundamental, por lo menos para mí. Saquemos una fibra muscular, va a ser una célula larga, listo. Vamos a ponerla ahí sobre la mesa, ¿está bien? Vamos a hacer un experimento y le vamos a aplicar un estímulo eléctrico, ¿está bien? Pregunto, ¿qué va a ocurrir con esa célula muscular? Si el estímulo alcanza la intensidad como para alcanzar el umbral y también, bueno, superarlo, alcanza el umbral. ¿Qué va a pasar con esa fibra muscular? ¿Qué va a ocurrir con esa fibra muscular? ¿Se despolariza, profe? Muy bien, ¿y cómo te va a responder? ¿Cómo se va a manifestar? Con una contracción. Exacto, ¿y luego de la contracción? La relajación. Muy bien, ¿está bien? Esto que se denomina contracción, o sea que va a tener esta respuesta muscular, que produce una fase de contracción y una fase de relajación, recibe el nombre de sacudida muscular. ¿Lo tenemos? Es Como dijo, profe, es la fase. la fase de contracción seguida de la fase de relajación, recibe el nombre de sacudida muscular. ¿Está bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Entre que apliquemos el estímulo, ¿bien? Y realmente el músculo empiece a contraerse, va a pasar
un periodo de tiempo mínimo, ¿no es cierto? Porque son milésimas de segundo, pero existe ese periodo de tiempo, ¿por qué? Vos le aplicás el estímulo. ¿Qué tiene que pasar? Acordate todos los fenómenos que se daban, que son potenciales en miniatura, que se tienen que sumar, que se tiene que transmitir, que por los tubos T, que tiene que salir el calcio del retículo sarcoplasmático, que se tiene que unir con la troponina, desbloquear los sitios activos, que la miosina se tiene que unir con la actina, formar los complejos de Rigor, hidrólisis del ATP, golpe de fuerza, y ahí entonces vos vas a estar viendo la contracción muscular. ¿Se entiende o no? O la fase de contracción. ¿Entienden o no? Sí. Todo eso lleva un tiempo. Sí, pero- Ese tiempo entre la aplicación del estímulo y el comienzo de la fase de contracción se denomina periodo de latencia. ¿Está bien? Que en realidad entre 2 a 10 milésimas de segundo, es nada, pero existe. ¿Está bien? Capaz que lo vamos a ver mejor con otro ejemplo, ¿sí? Supónganse que ustedes están viendo por la tele o son velosistas, supónganse, y están por correr una carrera de 100 metros. Lo habrán hecho en la escuela, ¿sí? Cuando en atletismo, ¿sí? Ustedes vieron que están todos los velocistas ahí en la partida de tacos, en posición. Pregunto, ¿qué es lo que genera la primera contracción? ¿Cuándo se produce la largada? ¿Qué tiene que ocurrir para que empiece la carrera? Chicos, ¿nunca vieron una carrera? ¿No? Tiene que Se tiene que sonar posicionar. una... O sea, en realidad ahí es un disparo, y si no, te tienen que decir, listo ya, o no. Sí. Vamos con una carrera, listo ya. Ahí está. No es el disparo, es listo ya. ¿Está bien? Ese es el estímulo para que vos arranques, empieces a correr, digo, y se vea la fase de contracción y luego relajación. ¿Me explico? Bien. Entonces analicemos un poquitito, ¿sí? Listo ya, o el disparo es un estímulo auditivo. Tiene que entrar por el oído, se tiene que analizar, tiene que bajar a las motoneuronas alfa. Las motoneuronas transmiten por su axón, liberan acetilcolina, todo lo que les expliqué recién, hasta que se produzca la contracción y relajación. Todo ese tiempo, ¿está bien? Es lo que se denomina periodo de latencia. ¿Bien? Es el tiempo que transcurre entre el estímulo y la fase de contracción. ¿Alguna duda o no? No. Esto tiene que No, ver, profe. esto tiene que ver también un poco con la concentración, por ejemplo, ¿sí? Porque, a ver, si supónganse que hay velocistas, ¿no? Y están ahí para largar, pero hay uno que está mirando la tribuna porque a ver si lo vino a ver la novia, capaz que está concentrado en mirar, en buscar la novia en la tribuna y no le presta atención al disparo y bueno, ¿me comprenden? Entonces ahí el periodo de latencia sería como mayor, ¿me comprenden? Bueno, pero eso es el periodo de latencia, son milésimas de segundo. Esto también depende mucho de la genética, por eso es que, supónganse, hay velocistas que ganan en la largada, en la partida ya, ¿me comprenden? No quiero decir que salen antes del disparo, porque eso sería anular la largada. Pero bueno, hay algunos que tienen un periodo de latencia mucho más corto, y ya de lo que estoy hablando, ¿está bien? Pero bueno, eso es algo que se puede mejorar con el entrenamiento, pero no mucho, porque en realidad son milésimas de segundo. Pero bueno, hay personas que lo tienen y son los que a veces marcan la diferencia. Estoy hablando en alto rendimiento. ¿Se entiende eso o no? ¿Se entendió? Sí. Bueno, ahora vamos a la realidad de nuestro músculo, ¿sí? No es que sacaste una fibra muscular y le mandaste una estimulación. No, en realidad el músculo está formado por muchas fibras musculares y recuerden que esas fibras musculares están inervadas por neuronas, ¿sí? Motoras. ¿Cómo se llamaban?
las neuronas motoras que inervan las fibras musculares. Las ¿Las alfa. alfa? Claro, perfecto. Viste que tienen el cuerpo estrellado en la parte anterior de la médula y el axón llega al músculo por la raíz anterior del nervio raquídeo. ¿Sí o no? Son neuronas mielínicas. ¿Bien? Pero quiero que entiendan que esa neurona no le manda una sola vez el estímulo, el músculo hace una sacudida y listo. ¿Me explico lo que digo? El axón de esa neurona transmite muchos o varios, qué sé yo, más de uno, estímulos por segundo cuando quiere contraer el músculo. ¿Me siguieron o no? O sea, no es una sola vez y listo, sino que ese axón manda. Varios estímulos, algunas neuronas mandan más estímulos por segundo, otras mandan menos estímulos por segundo, pero no es uno solo, como para que se produzca una sola sacudida. Díganme si no me entienden, trato de explicarlo de otra manera. Profe, yo no entendí. Bueno, perfecto. ¿Entendés vos o visualmente tenés la neurona motora alfa en la raíz anterior de la médula, ¿sí? Con la parte estrellada. Y tenés el axón y las ramificaciones del axón que van a estar conectados con las fibras musculares. Eso lo tenés. Sí, eso sí. Bueno, muy bien. Cuando la neurona motora alfa se despolariza, está bien, genera una excitación, obviamente transmite por el axón. ¿Me seguís? Sí, profe. Libera el neurotransmisor acetilcolina y se genera todo lo que yo te había contado también el otro día para producir la contracción muscular. Si fuera así, que le manda un solo estímulo, se produciría una sacudida. Pero lo que yo te digo es que esa neurona, todas las neuronas alfa, no mandan una sola vez, ¿está bien? Sino que mandan varios estímulos a esa fibra muscular para producir su contracción. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, ahora sí. Entonces, vos vas a tener algunas neuronas alfa que van a mandar muchos estímulos por segundo y otras que van a mandar menos, pero nunca uno solo. Porque si mandaras uno solo, obtendrías como respuesta una sacudida. Y no es así. Ahora sigo. Vamos con la próxima. ¿Está bien? Resulta que depende la cantidad de estímulos que esa neurona le mande a las fibras musculares por segundo, vas a tener contracciones musculares de distinta magnitud, o sea, de menor a mayor fuerza. Cuando hablo de tensión, siempre obviamente la respuesta va a ser la contracción, pero de menor intensidad o de mayor intensidad. ¿De qué va a depender? De la frecuencia de estimulación. ¿Me siguieron o no? ¿Esto está hablando de suma temporal o de suma espacial? Temporal. Claro, una misma neurona que te manda, no uno, te manda 10 o te manda 20 o te manda 40 o te manda 50, fíjate lo que te dice acá, estímulos por segundo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a analizar desde las neuronas que disparan o transmiten a menor frecuencia hasta las neuronas que transmiten a mayor frecuencia. Y vamos a ver cómo responde el músculo a esa diferente frecuencia de estimulación. ¿Me detienen si no me entienden? Bien, vamos a las neuronas que son las que transmiten a menor frecuencia. Bien, ¿qué es? ¿Cuáles son las que transmiten a menor frecuencia? Son las que transmiten a hasta 10 estímulos por segundo. Bien, o sea, imagínate que es menor frecuencia y igual es rapidísimo, porque en un segundo, tac, 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 te mandan 10 estímulos. Bien,
pero en realidad son neuronas que al transmitir a baja frecuencia, repito, hasta 10 Hz se llama. Hertz es la cantidad de estímulos por segundo. ¿Está bien? Lo que van a producir es una serie de sacudidas, no una, sino una serie de sacudidas. ¿Por qué? Vamos al primer estímulo. ¿Qué va a producir? Una sacudida. Pero el segundo estímulo, cuando llegue, va a encontrar a la célula en su estado de relajación, pero ya vino otro estímulo, ¿sí? ¿Qué hace? Otra sacudida. ¿Está bien? El próximo estímulo lo encuentra relajado, otra sacudida. ¿Me comprenden? O sea, es un estado en que el músculo va a estar contraído, 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 ¿está bien? Pero contrae, relaja, contrae, relaja, contrae, relaja, generando una contracción de baja tensión. ¿Por qué? Porque la estimulación que recibió es a baja frecuencia. ¿Vamos? ¿Puede repetir Voy. eso último? Bueno, a ver si me sale igual. Cuando un músculo es estimulado a baja frecuencia, ¿qué es a baja frecuencia? Menos de 10 estímulos por segundo, producirá una contracción de baja tensión, de baja intensidad, de baja fuerza. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, gracias. Bien. O sea, profe, a baja frecuencia, baja intensidad. De contracción a baja frecuencia de estimulación, baja intensidad de fuerza. O baja, Claro. sí, o baja tensión, o baja, poca fuerza. ¿Está bien? ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. A ver, hay situaciones en que el sistema nervioso quiere hacer poca fuerza. ¿Me comprenden? Entonces, si quiere hacer poca fuerza, ¿para qué va a estimular al músculo a alta frecuencia? ¿Está bien? Por ejemplo, supónganse en este momento, ¿está bien? Nosotros todos estamos en reposo, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, los músculos del cuello tienen que estar contraídos porque si no se nos caería la cabeza, ¿o no? Los músculos de la espalda, ¿sí? También tienen que mantener la postura. No te digo el cuádriceps porque estamos sentados, pero si no, también, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dice el sistema nervioso? ¿Qué dice? Obviamente, ¿no? ¿Qué dice? Bueno, vamos a estimular a los músculos posturales, ¿está bien? Obviamente le tengo que transmitir impulsos nerviosos, pero ¿a qué frecuencia le voy a mandar la estimulación? Y vamos a mandarle a baja frecuencia. ¿A cuánto? No más de 10 estímulos por segundo. Eso me va a generar que el músculo esté contraído, pero con poca fuerza. Obvio, la necesaria como para vencer la fuerza de la gravedad. ¿Me comprenden o no? ¿Mm? Sí. Muy bien. Si vos, eso es lo que dice nuestro sistema nervioso. ¿Está bien? Ahora, piensen que a veces ustedes como kine van a estar reemplazando a la estimulación del músculo, ¿sí? Van a estar reemplazando al sistema nervioso en la estimulación del músculo a través de un electroestimulador. ¿Bien? Entonces, si ustedes lo que pretenden es que ese músculo se contraiga, pero no intensamente, lo que van a hacer es poner la perillita del electroestimulador a baja frecuencia. ¿De acuerdo? Vos no querés mucha fuerza, no, querés poca fuerza. ¿Por qué? Y bueno, porque querés rehabilitar a esas fibras musculares, a las que no son tan fuertes, pero sí te generan menos fuerza, pero inclusive sostenida en el tiempo, ¿o no? Por ejemplo, las fibras posturales. ¿Me explico, chicos, o no? Sí. Ok. Vamos a otra situación. ¿Está bien? Si nuestro sistema nervioso pretende un poco más de fuerza, bien, ¿cómo le dice a la célula muscular que se contraiga con un poco más de fuerza? Le manda más estímulos por segundo. ¿Mm? O sea, dispara a mayor frecuencia. ¿Esto se acuerdan cuando yo les decía de los estímulos sensitivos? ¿Sí?
que cuando el estímulo es más fuerte, tiene mayor intensidad, las fibras sensitivas transmiten a mayor frecuencia. Así nos damos cuenta que el estímulo es más fuerte. Bueno, acá es lo mismo, pero es motor, ¿no es cierto? Si la neurona le está mandando a mayor frecuencia de estimulación, ¿a cuánto mayor frecuencia? Entre 10 o 20 estímulos por segundo, ¿bien? Bueno, el primer estímulo generaría una contracción y el segundo estímulo, ¿está bien?, va a producir una sacudida, pero de un poco mayor intensidad. Y el tercero también, y el cuarto también, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Hasta el 20, ponele. A ver, ¿qué pasa? El estímulo cae, al igual que en el periodo anterior, cae cuando la célula está ya relajada, ¿está bien? Pero ¿qué pasa? Como son más frecuentes, ya son 20 por segundo, no 10, ¿qué pasa? Si bien la célula se relaja, pero hay mucho calcio que no pudo volver al retículo sarcoplasmático porque no le dio tiempo y chau, ya cayó el otro estímulo, ¿me comprenden? Entonces es como que, bueno, hay un montón de calcio que ya está fuera del citoplasma, está fuera del retículo, ya está en el citoplasma y genera una contracción un poquitito más intensa, ¿me comprenden? El calcio que sale más el que estaba fuera porque no pudo entrar, más el aumento de temperatura del músculo, genera que aquí la contracción sea como un poco cada vez más elevada. ¿Está bien? Este tipo, preguntas, ¿no? Bueno, este tipo de contracción a una frecuencia de estimulación de entre 10 y 20 Hz recibe el nombre de efecto de escalera o trepe. ¿Bien? Es decir, voy a tener mayor contracción si aumento la frecuencia de estimulación. ¿Se comprende o no? Semejanzas y diferencias con la anterior. Obvio, acá más frecuencia, acá menos frecuencia. Esa diferencia. Acá más intensidad, cada vez más intensidad, acá mantengo siempre la misma tensión. Semejanza en ambos tipos o frecuencias de estimulación, los estímulos caen en los momentos en que la célula está relajada. ¿Está bien? Pero la próxima contracción será de mayor intensidad por esto que le estaba diciendo, de que el calcio ya está suelto, etc. Vamos a imaginarnos que queremos generar mayor tensión. ¿Bien? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hace el sistema nervioso o cómo lo haríamos como kine? El sistema nervioso dice, quiero más fuerza, le voy a tener que mandar mayor frecuencia de estimulación. ¿Cuánto? Y le voy a mandar entre 20 y 40 Hz por segundo, ¿no? ¿Bien? Bien. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a girar la perillita del electroestimulador para que envíe a una frecuencia de entre 20 y 40 Hz, ponele. ¿Está bien? Claro, acá como los estímulos son tan frecuentes, el primer estímulo contrae la célula, la empieza a relajar, pero ya le cayó el otro estímulo, ¿o no? ¿Me comprenden? Antes de que llegue a relajarse completamente. Entonces, ¿qué pasa? Se suma y genera una contracción mayor. Y el otro estímulo también se empieza a relajar, pero ya llegó el otro. Y se empieza a relajar y ya llegó el otro, ¿me comprenden? O sea, cada vez se va a producir una contracción de mayor tensión, ¿está bien? ¿Por qué? Porque los estímulos van cayendo antes de que la fibra esté relajada. Entonces es como que ya la encuentran relajada, ya la encuentran contraída y suman un poquito más. Hay un ejemplo que a mí me resulta como claro, ¿sí? Supónganse si, ¿vieron a veces cuando hay un caballo que está andando, ¿sí? Y el que va manejando el carro, ponerle el caballo, le da un latigazo al caballo, ¿qué pasa con el caballo? Corre un poco más rápido, ¿o no? ¿Está bien? Más o menos, no sé si, qué sé yo, si le sirve, pero es como que ya estaba contraído y ahora un nuevo estímulo le genera una contracción más fuerte. ¿Está bien? Cuando un músculo está recibiendo una estimulación
a una frecuencia de entre 20 y 40 Hz, la contracción es mucho mayor en cuanto a la fuerza que realiza, y ese tipo de contracción se denomina tétanos incompleto. Tétanos incompleto. ¿De acuerdo? Profe, Sí. disculpa, a mí se me cortó y me quedé cuando dijiste va a aumentar la tensión porque, y ahí me quedé. Va a ¿Por qué aumentar, aumenta la tensión? va a aumentar la tensión porque el estímulo llega antes de que el músculo esté totalmente relajado. Todavía está contraído, entonces es como que sumás a lo que ya estaba contraído más salida de calcio y más generación de puentes entre actina y miocina y más golpes de rigor. ¿Me comprenden? Entonces cada vez va a ser mayor. Esto se denominaría tétanos incompleto. ¿Te aclaró o no? Sí, 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 gracias. Muy bien. Ahora, si necesitamos hacer una fuerza mayor, porque tenemos que hacer, qué sé yo, levantar una carga máxima, suponete, ¿está bien? Si es una fuerza máxima, como mucho, una carga máxima, como mucho, harás un trabajo isométrico, ¿o no? ¿Me comprenden? ¿Estamos? ¿Entiende o no? En ese caso, para lograr esa contracción, que sería la máxima, ¿está bien? Nuestro sistema nervioso tiene que mandarle a ese músculo una frecuencia de estimulación muy alta, que estaría entre 40 y 50 Hz. ¿Está bien? Los estímulos caen tan frecuentes, unos seguidos de otros tan frecuentes, que en realidad no le da tiempo a la fibra muscular de relajarse, sino que se mantiene sostenida, contraída, en forma sostenida, en forma isométrica, en forma estática. ¿Me comprenden? Generando lo que se denomina tétanos completo. ¿Sí? Esta estimulación es la máxima que podemos lograr en función de una frecuencia muy alta, 40 a 50 Hz. ¿Me comprenden o no, chicos? Lógicamente estamos trabajando no solo con las fibras que están encargadas de la postura, sino con fibras musculares que también generan mucha fuerza. ¿Cuáles serían, por ejemplo? Porque viste que dentro de un músculo tenemos fibras lentas y fibras rápidas. ¿Cuáles son las que generan más fuerzas? Las lentas, claro, las rápidas, pero a esas rápidas, para reclutarlas, para activarlas, las neuronas tienen que mandar a alta frecuencia. ¿Me comprenden? ¿Se entiende o no lo que digo? Sí, sí. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, en este caso, a esta frecuencia de estimulación, estaríamos en el tipo de contracción de tétanos completo, donde el músculo está contraído, ¿está bien?, en forma sostenida. Y les pregunto, ¿será posible, trato de mirarlo, ¿será posible sostener esa contracción durante mucho tiempo? Quizá, No, ¿por qué no? Porque eran Y fibras las fibras rápidas. rápidas se fatigan rápido. ¿Por qué se fatigan rápido? ¿Qué producen? Se adaptan. No. ¿Qué producen? ¿Qué producen cuando metabólicamente están contraídas? El ¿Sí? ácido láctico. Muy bien. Y el ácido láctico es producto de un metabolismo anaeróbico, ¿lo recuerdan o no? Y eso genera fatiga. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Obviamente vas a estar o cansado y vas a dejar de hacer ese trabajo, o sea, se te va vas a alargar la pesa, suponete, o vos como kinesiólogo no podés estimular a tan alta frecuencia tanto tiempo, porque lo va a llenar de ácido láctico ese músculo del paciente, ¿me comprenden? ¿Estamos? Pero se entiende. Les voy a explicar por qué el trabajo ese isométrico genera mucho ácido láctico. ¿Está bien? Porque supónganse que esta fuera un vaso sanguíneo. Ponele. Aguarden un segundo.
supónganse que este fuera un vaso sanguíneo, la virome fuera toda rota, un vaso sanguíneo, ¿está bien? Y yo tengo los músculos que están contraídos, entre los músculos están los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Entonces, miren, ahí. Ahí tengo entonces el vaso sanguíneo y los músculos que están contraídos isométricamente. ¿Qué le están haciendo a ese vaso sanguíneo? No permiten que fluya la sangre por ahí. Claro, lo están apretando, lo están comprimiendo, ¿te das cuenta? Entonces es como que reducen el flujo de sangre y a ese músculo lo obligas a trabajar anaeróbicamente porque no le está llegando oxígeno. ¿Me explico? Por eso es que va a haber un aumento, mucha fuerza, sí, pero mucho ácido láctico que va a hacer que eso no se pueda sostener en el tiempo. ¿Cuánto dura aproximadamente? ¿Qué cosa? ¿Cuánto máximo podrías aguantar? Claro. No más de 3 minutos. Ya con 3 minutos ya es mucho, ¿está bien? Pero hasta 3 minutos, obviamente, es cuando vos podés trabajar así. Después todo también dependerá del tipo de entrenamiento, porque hay deportistas que trabajan anaeróbicamente porque compiten anaeróbicamente y empiezan, ahora sí, Oriana, lo que decía, a adaptarse, a tolerar un poco más la fatiga. ¿Me comprenden? Pero bueno, todo eso es un trabajo de adaptación al deporte o también de adaptación al trabajo de rehabilitación que vos estás haciendo como kine. ¿Me comprenden? Bueno, Sí, miren. Entonces, miren esto. Entonces, como conclusión de esto que le estábamos diciendo, ¿qué podemos sacar? ¿Sí? Que las neuronas, cuando quieren estimular a un músculo, van a mandar estímulos a distintas frecuencias. Algunas a menor frecuencia, otras a mayor frecuencia. Depende la frecuencia, podríamos decir que tenemos distintos tipos de contracción, ¿sí? Sacudidas, trepe o escalera, tétanos incompleto, tétanos completo. La intensidad va de menor a mayor. Es decir, que a mayor frecuencia, mayor fuerza o mayor tensión relacionada por ese músculo, ¿sí o no? Pero menor tiempo de soportarla a esa contracción, ¿no? En cambio a estas, ¿sí? A estas, que son, por ejemplo, la forma de estimular a los músculos posturales. Vos podés estar parada 3 horas y te la bancás, ¿o no? ¿Por qué? Y bueno, porque ¿cómo trabajan estas fibras? ¿Qué son? Si estas eran las fibras blancas o rápidas, ¿estas qué son? Las fibras lentas. Rojas. Las fibras lentas que trabajan con metabolismos aeróbicos, no metabolismos anaeróbicos, y son muy resistentes a la fatiga. Para estimularlas, ¿qué tiene que hacer nuestro sistema nervioso? Mandar estímulos a baja frecuencia. ¿Bien? ¿Se comprende? Sí, una pregunta, profe. Dale. Entonces, o sea, la utilización de las fibras rápidas y las fibras lentas, las fibras rápidas para los dos tétanos, ya sea completo o incompleto, y las fibras lentas para las sacudidas simples y el efecto de la escalera. Claro, exactamente. Todo dependerá de con qué frecuencia disparen las neuronas, ¿sí? Y todo dependerá del estímulo. A ver, si vos, suponete, lo querés ir y hacer un trabajo de rehabilitación con baja carga, ¿bien? Vos le vas a hacer levantar una mancuerna de 2 kilos al paciente. ¿Qué va a decir tu sistema nervioso? Ah, bueno, chao. ¿Qué hago? Con las fibras lentas, la levanto a la pesa, ¿o no? ¿Está bien? El kine te dice, hace 10 repeticiones con 2 kilos. ¿Qué dice tu sistema nervioso? Listo, chao. Mando a esta frecuencia, ¿o no? Porque con esto hago la fuerza suficiente y puedo repetir todas esas veces. ¿Me explico? Sí, profe. Ok. Bueno, vamos a la próxima. ¿Está bien? Esto es un poco lo que vimos el otro día, que era unidad motora. ¿Alguien me puede dar la definición cómo está formada una unidad motora? El axón de la motoneurona alfa con la fibra muscular que va a inervar. ¿Y el axón solo?
¿Le sacás el cuerpo, el soma también o no? ¿Le sacás el soma o no? Ah, no, o sea, Bueno. con el axón. Bueno. Entonces, toda la neurona, toda la neurona, todo, cuerpo, osoma, dendrita, axón, ramificaciones del axón, más todas las fibras musculares que ella inerva, ¿no es cierto? Esa es una unidad motora. Acuérdense que habíamos dicho que si esa neurona motora transmite el impulso nervioso, estas fibras musculares se van a contraer, ¿no es cierto? Todas al mismo tiempo, por eso hablamos de unidad motora. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos? Bueno, les cuento que no todas las unidades motoras son iguales. No todas las unidades motoras son iguales. ¿En qué sí son iguales? Que todas tienen una sola neurona. ¿Bien? Pero hay algunas que tienen conectadas o que inervan a muchas unidades, a muchas fibras musculares, y hay otras que tienen conectadas o inervan a pocas fibras musculares. ¿Se entiende o no eso? ¿Se entiende? O sea, siempre la unidad motora va a tener una neurona. Lo que varía es la cantidad de fibras musculares que inervan. ¿Está bien? Entonces, tenemos, por ejemplo, vamos a ver acá, unidades motoras que llamamos pequeñas. ¿Por qué? Porque en realidad son neuronas. Una neurona motora, también que es pequeña, no es muy grande, pero que lo más importante es que inerva pocas fibras musculares. ¿Me explico? Cuando yo quiero reclutar o activar esta neurona, esta unidad motora pequeña, cuando quiero hacer un gesto de precisión, por ejemplo, si yo necesito, por ejemplo, enhebrar una aguja, ¿está bien? O necesito, qué sé yo, enfocar, como acá tengo todos los músculos del ojo, ¿está bien? Ver, leer, ver bien con detenimiento un detalle. O necesito, qué sé yo, las chicas, pintarse las pestañas o delinearse, ¿está bien? O escribir los músculos de la mano, pintar, ¿está bien? Hacer el contorno de un, qué sé yo, un cuadro, no sé. Bien, ¿qué necesito? Necesito fuerza o precisión en el trabajo. Precisión. Muy bien, entonces, las unidades motoras que voy a activar o las unidades motoras que predominan en esos músculos, que son músculos que no quieren hacer tanta fuerza, sino que quieren hacer gestos de mayor precisión, serán unidades motoras pequeñas. ¿De acuerdo? ¿Se entiende lo que digo? Ahora, supónganse que ustedes lo que quieren es que el músculo cuando se contraiga haga un gesto de mucha fuerza. ¿Está bien? No tanto precisión, pero sí fuerza. Voy a un ejemplo. Son jugadores de fútbol y quieren patear un penal. ¿Está bien? Van a contraer el músculo cuádriceps. ¿Qué es lo que sería más importante? Las dos cosas son importantes, pero ¿qué sería más importante? ¿La precisión o la fuerza? Me van a decir las dos, pero elijan una de las dos. La fuerza. La fuerza. Claro, o sea, la precisión también, porque, a ver, yo no estoy diciendo lo pateo a la tribuna, no. Pero si yo digo, no, elijo la precisión, va a ser un gesto de poca fuerza que va a ir bien derechito al arco, pero el arquero la reataja, ¿me comprenden? Entonces, bueno, en ese tipo de gestos, que son más groseros, ¿no es cierto? No de tanta precisión, lo predominante es la fuerza, ¿está bien? Entonces, en esos músculos, las unidades motoras son unidades motoras grandes. Cada unidad motora tendrá una neurona, pero inervará a muchas fibras musculares. ¿De acuerdo? ¿Se comprende la diferencia de unidades motoras? Entonces vos vas a tener algunos músculos en los cuales predominan las unidades motoras pequeñas, por ejemplo los músculos de la mano, los músculos del ojo, y músculos en los que predominan las unidades motoras grandes, con muchas fibras musculares. ¿Está bien? Es un control, digamos, ¿se acuerdan más o menos como tacto fino y tacto grosero? Más o menos así. ¿Está bien? Acá serían movimientos finos y movimientos gruesos, o sea, movimientos de detalle musculares o movimientos más groseros, pero de más fuerza. Depende de lo que necesites. ¿Se entiende o no, chicos?
Sí, profe. Sí, ok, avanzo entonces con la próxima. Recién estuvimos hablando de frecuencia de estimulación. ¿Bien? A mayor frecuencia, mayor fuerza o tensión muscular desarrollada. Ahora voy a hablar de otra cosa, ¿está bien? Lo que voy a hablar es del reclutamiento de unidades motoras. Es decir, no quiero pensar a qué frecuencia dispara cada neurona, sino cuántas unidades motoras tengo que reclutar en función de realizar la fuerza que me permita vencer una resistencia. ¿Vamos bien o no? ¿Bien? Entonces, ahora no a qué frecuencia dispara cada neurona motora, sino cuántas recluto. Entonces, este gráfico, ¿está bien? Está dividido en tres partes. Vamos a la parte de abajo. La parte de abajo te habla de intensidad del estímulo. Hay un umbral acá, por lo tanto vas a tener estímulos 1 y 2 que son subumbrales, el 3 alcanza el umbral y de ahí para arriba los supera. Listo. Vamos a ver estos circulitos. Estos circulitos, obvio que es un dibujito, ¿está bien? Te está hablando de las fibras nerviosas. ¿Sí? Suponete, ahí tenés un redondelito, que es una neurona, una neurona alfa, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Imagínate que a ese músculo lo inervan 7 neuronas alfa. O sea, tendríamos 7 unidades motoras, ¿o no? ¿Sí o no? Si tengo 7 neuronas alfa que van al músculo, ¿cuántas unidades motoras tengo? 7. Obvio, listo, ya lo entendimos. Y vamos a la tercera parte del gráfico que te está hablando de tensión generada por el músculo, desde que no hay contracción hasta que, bueno, vamos a ver que aumenta la contracción. Todo relacionado con el estímulo. ¿Bien? Vamos a al estímulo 1. ¿Qué pasa con el estímulo? Es subumbral. Recluta, activa, excita alguna de esas 7 neuronas alfa. No. Y no, porque es subumbral. ¿El músculo se va a contraer entonces? No. ¿Está bien? Ya lo sabemos. Fíjate que el estímulo 2 aumenta un poco la intensidad, pero como tampoco llega al umbral, tampoco recluta, tampoco produce contracción. El estímulo 3 alcanza el umbral, pero ahí. Entonces, ¿qué recluta? Una, ponele. ¿Está bien? No se agarren del número, ¿no? Pero del total recluta poquita. Obvio, la contracción va a ser de baja intensidad. Bien, poca tensión. Ahora, si el estímulo 4, por ejemplo, es ya un poco más intenso y ya supera el umbral, fíjate cómo recluta, o sea, excita, activa, ¿no es cierto? Más unidades motoras, más neuronas, obviamente más fibras musculares que se van a contraer, la contracción será mayor. Voy al 5, que es mayor el estímulo, mayor reclutamiento, mayor tensión, y así sucesivamente hasta llegar, por ejemplo, al estímulo 7. Imagínate, el estímulo 7 tiene una intensidad que recluta al total de unidades motoras que van a ese músculo. ¿Qué produce? Una contracción máxima. ¿Bien? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si yo aumento la intensidad del estímulo, o sea, el 8 es mayor que el 7, ¿podré aumentar la tensión generada en ese músculo? Sí, ¿Y cómo? Y no porque ahí activando está la... más fibras. O sea, vamos a este caso. Vos tenés como para activar 7 neuronas motoras que van a todas las fibras musculares. Si vos tenés y que la activaste con un estímulo de intensidad como el número 7. Si vos aumentaste la intensidad, ¿podés generar mayor contracción que 7? No. No. No, ¿por qué? Porque ya tenés todo el músculo contraído, ¿me comprenden?
¿Estamos? Entonces, excepto que vos le mandes a mayor frecuencia de estimulación, pero bueno, eso es otro caso. Acá, en cuanto al reclutamiento, si ya tenés como te dice acá, el máximo reclutamiento, en realidad, por más que estimules a mayor intensidad, no vas a poder producir mayor reclutamiento, mayor contracción, mayor fuerza de contracción. ¿Bien? Entonces, como conclusión de esto, vos podés decir que a mayor intensidad del estímulo, mayor reclutamiento de unidades motoras y mayor tensión en la contracción, hasta llegar a un máximo. Si ya tengo todas las unidades motoras reclutadas, más contracción, no. ¿Me explico o no, chicos? Sí, Entonces, digo, tengo dos formas de aumentar la tensión. ¿No es cierto? Una es por la frecuencia de estimulación. Estoy hablando de suma temporal. ¿O no? Y la otra es por aumentar el reclutamiento. ¿Esto qué sería? Suma espacial. ¿O no? ¿Se entiende, chicos, o no? Profe, una pregunta. Cuando Ujú. llega el momento de que ya se reclutaron todas las fibras, ¿cómo era? Si llegan más estímulos, ¿no se contrae más? No, no se contrae a intensidad más alta. Ah, bueno. O sea, no es que no se contraiga más. No podés, por más que aumente la intensidad del estímulo, lograr una contracción de mayor tensión, porque ya llegaste al máximo. ¿Se entiende o no? Entonces, lo que te quiere decir es simplemente lo que habíamos visto antes, que vos al músculo lo podés generar un aumento de la tensión por dos motivos, o por aumentando la frecuencia de estimulación, que sería lo que hablábamos siempre en otras clases anteriores de suma temporal, ¿bien? O sea, estimulándolo a mayor frecuencia, o haciendo que el estímulo reclute más cantidad de fibras musculares. O sea, ¿te acuerdas cuando hablábamos de la suma temporal que ponías 4 electrodos en el cuádriceps? Bueno, acá no pones 4 electrodos en el cuádriceps. Acá, en lugar de activar 2 neuronas, activas 4. Estás sumando neuronas. Es una suma espacial. ¿Sí o no, muchachos? sí. Bueno, Profe, sí. otra pregunta, perdón. Dale. Si vos ya tenés todas las unidades motoras reclutadas, o sea, ya se llevó la contracción máxima por ese lado, si vos aumentás la frecuencia, ¿se aumenta la contracción o no? Sí, a ver, si por eso te digo, si vos a estas la tenés reclutadas a todas, pero a baja intensidad, es medio difícil, porque cuando ya la tenés reclutadas a todas, seguro que para reclutar a todas ya también estás con una frecuencia de estimulación máxima, ¿o no? Porque si no, no tendrías reclutadas Claro, a todas, sí. ¿se entiende? Bueno, ahora, esperen que los miro un poquito, ahora, ¿sí? ¿Esto lo entendieron? ¿Lo entendieron? ¿Se entiende? Bueno, pero en realidad no es tan así, ¿eh? No es tan así. ¿Qué quiero decir? Que difícilmente uno, cuando estimule un músculo, vamos a la realidad, logre estimular al 100% de unidades motoras. ¿Me explico o no? Cuando vos realmente estimulás el músculo, no estás estimulando el 100% de unidades motoras. ¿Bien? ¿Por qué? Porque normalmente los esfuerzos que uno hace no requieren tanta fuerza, o sea, no requieren que todas las fibras musculares estén activadas. ¿Me explico? Y les voy a dar un ejemplo concreto. ¿Sí? En las actividades de la vida diaria, que a ustedes se les ocurra, o que cualquier persona realice, ¿qué creen? ¿Que están estimulando al 100% de las unidades motoras? Obvio que no. Normalmente en las actividades de la vida diaria se reclutan el 60%. ¿Me comprenden? Bueno, si vamos a un gimnasio, ¿siempre estamos reclutando el 100% de fibras musculares? No. Es más, siempre, aunque vos digas,
y estoy haciendo el esfuerzo máximo. ¿Me explicó? Ese esfuerzo máximo, levantaste tantos kilos, hoy es tu esfuerzo máximo. Pero dentro de 2 meses, resulta que tenés posibilidad de levantar más peso, ¿o no? ¿Se entiende o no? Entonces, en realidad, lo que ocurre es que nosotros necesitamos, para reclutar a la mayor cantidad de unidades motoras, también necesitamos todo un proceso de entrenamiento deportivo o de rehabilitación. A ver, si vos estás trabajando con un paciente, ¿sí? ¿No vas aumentando las cargas y cada vez vas obteniendo mayor respuesta? ¿Me comprenden lo que digo? O sea, siempre hay un porcentaje que no se va a reclutar. ¿Me comprenden? Ese porcentaje lo vas a ir achicando, es decir, cada vez reclutas más a medida que va mejorando tu capacidad del sistema nervioso de reclutar unidades motoras. ¿Sí o no? Y esa capacidad de reclutar más unidades motoras viene de la mano de no que estás mirando la tele todo el día, sino que estás entrenando. O estás rehabilitando a un paciente. ¿Sí o no? ¿Me explicó? Sí. Ok. Bien, ahora, si yo digo, hoy este es mi fuerza máxima, hoy, yo puedo levantar 20 kilos, ponele. ¿Está bien? Bueno, hoy yo digo, recluté todas las unidades motoras que pude, porque si hubiera podido reclutar más, levantaría 25. ¿Pude? No, no pude. Bien, ahora, dentro de 2 meses, ¿qué pasó? Tengo y levanto 25 dentro de 2 meses. Digo, ¿qué tengo? ¿Más neuronas? Fabriqué más neuronas, qué buena neuroplasticidad. ¿Está bien o no lo que estoy diciendo? No. Pero ¿qué pasó? Esas neuronas que me permiten ahora levantar 5 kilos más, ponele, estaban, pero no tenía la capacidad de reclutarlas. ¿Me comprenden? Estaban como el cohete, digamos, pero estaban. ¿Se entiende? Entonces, eso te permite el trabajo de rehabilitación, la estimulación, hace que esas unidades motoras que antes no se reclutaban, cada vez se puedan reclutar y puedan generar mayor fuerza en ese músculo. ¿Se entiende, chicas, o no? Sí, pero más o menos, Ahora, profe. ¿por qué, Gabriel? ¿Por qué? O sea, Gabriel Ávaro no sos vos, ¿no? no, eso te iba a decir al final de la clase, que no sé por qué se entró con esa cuenta, pero soy ¿Cómo es? Rodríguez. Bueno, pero ¿no entraste como Rodríguez? No, creo que estuve siempre con esta cuenta. No sé A por ver, qué. espera, Ávaro, ¿dónde está? Ávaro, te tacho porque no lo encuentro. ¿Quién es Ávaro? ¿Eh? ¿Quién es Gabriel Ávaro? Mi ¿Es padrastro. alguien? Bueno, por eso entraste con la cuenta de él, quédate Sí, pero no tranquila. sé cómo, no sé por qué. No sabés cómo cambiarla, porque él habrá entrado la última vez. Capaz. Bueno, entonces, no importa, entonces dame tu nombre, porque si no le voy a poner presente a Gabriel Rodríguez. Rodríguez. Catalina. Bien. ¿Qué te pasa, Catalina? ¿Qué es lo que no entendés? O sea, no entiendo el ejemplo que diste del gimnasio. Vos Bueno, vas a un gimnasio y querés levantar mucho peso y te cuesta mucho, pero no estás reclutando todas las unidades motoras posibles. todas las que podés en ese momento, Ajá. pero no son todas las que vos tenés. Claro, hay más. Hay más, pero no tenés la capacidad de reclutarla, porque eso Claro. va a mejorar con el entrenamiento. O sea, lo que hace el entrenamiento es mejorar la capacidad de reclutamiento. Claro. No te genera más neuronas, porque como te decía, mágico, vamos a generar más neuronas. No, ¿sí? Pero la estimulación, ya te digo, a nivel del gimnasio o a nivel de la rehabilitación del kine también, lo que hace es que tu sistema nervioso pueda reclutar más unidades motoras que antes no las reclutaba y por ende desarrollar más fuerza. No es crear más unidades motoras, reclutarlas. ¿De acuerdo? Ahora yo te digo, ¿sí? Te doy un ejemplo a ver si te sirve. Imagínate que uno tiene 100 unidades motoras.
¿Está bien? En la vida diaria, reclutás 60. Vas al gimnasio, ¿sí? Reclutás 70. Hoy. ¿Esas 70 son todas? No, tenés 30 más, pero no las tenés entrenadas, ¿sí? Bueno, dentro de 2 meses, seguís yendo al gimnasio, levantás más peso. ¿Por qué? Porque reclutaste 80. ¿Son todas las que tenés? No. Más. ¿Está bien? ¿Se entiende? Para Sí. llegar a reclutar las 100, bueno, tendría que llegar al tope máximo, tendría que estar en las Olimpiadas de levantamiento de pesas, más o menos. ¿Se entiende lo que digo? Entonces sí hay ¿Eh? posibilidad de que llegues Ahora, a... ¿hay posibilidad de que llegues al 100? Claro, de que en algún momento no tengas más para reclutar. Y entonces podés llegar, ¿no es cierto? Podés llegar, obviamente, pero es como que es lo máximo. ¿O sabés cuándo también uno puede decir recluto más unidades motoras que normalmente no las reclutaría en una situación normal, en una situación extrema? A ver, ¿qué pasa? Suponete, una situación extrema es algo, qué sé yo, un accidente que vos ves que hay una persona que vos querés, que está aplastado por un auto, no sé, y levanta un auto. Ha ocurrido, ¿eh? Ha ocurrido. Vos decís, quiero hacer esa fuerza en el gimnasio, ni ahí. ¿Por qué? Porque esas situaciones extremas generan ese reclutamiento de unidades motoras que normalmente uno no las reclutaría en una situación normal. ¿Me comprendés, Paulina? ¿Mm? Sí, sí, profe. Oh, y ojalá que sí, si no, no querías complicarlos. Bueno, dejo por ahora lo que nosotros tendríamos que sí o sí, porque eso ya tiene que ver mucho más también con trabajos específicos con el músculo, es que el reclutamiento de unidades motoras, cuanto más unidades motoras reclutas, más fuerza, ¿sí o no? Y cuanto a mayor frecuencia las estimulás, más fuerza. Con que queden con eso, ¿sí? Si lo otro los complica, tranquilos, pero eso sería lo fundamental. ¿Eso sí está claro? Bueno, entonces vamos a la siguiente. Bueno, la siguiente habla de cómo vas a relacionar la velocidad de acortamiento, o sea, de contracción de un músculo, contracción concéntrica, con la carga que tiene que vencer ese músculo. ¿Está bien? Y después vamos a hablar de la potencia. Bueno, miren acá. Acá esta persona está trabajando bíceps, ¿no es cierto? Está flexionando codo con una resistencia. ¿Está bien? Entonces, vamos también a dar ejemplos concretos. Si ustedes están en el gimnasio, ¿sí? Y tienen que levantar una pesa de 2 kilos, cuando tu sistema nervioso ve la pesa que vos agarraste, 2 kilos, ¿sí? ¿Qué dice el sistema nervioso? ¿Qué dice el sistema nervioso? Esta es re baja intensidad, ¿o no? Pregunto, ¿vas a poder hacer flexiones rápidas o no? Flexo, extensión, flexo. Rápido. Ahora, Sí. si esta mancuerna que vos levantaste tiene 10 kilos, ponele. A lo mejor si es alguno de los chicos, también es pan comido para ellos, pero bueno, ponele. Si la carga es alta, ¿está bien? ¿Lo vas a poder levantar con fuerza o no? No con fuerza. Obviamente, si lo movilizas es porque genera fuerza, pero ¿Lo vas a hacer pregunto, más lento? exacto, te va a costar. ¿De acuerdo? Entonces, podríamos analizar la gráfica esta, tiene que ver con la carga en la horizontal y la velocidad de acortamiento o la velocidad de contracción. Obvio, esto es baja carga, esto es mucha carga. Esto es baja velocidad, alta velocidad. Entonces te dice que cuando la carga es baja, la mancuerna es liviana, vos vas a poder trabajar a contracción de máxima velocidad. ¿Bien? Ahora, a medida que vas aumentando la carga, la velocidad va a disminuir. ¿Eso está claro o no?
Más peso, menos velocidad. ¿Todo bien o no? Sí, profe. Muy bien, bien. Ahora, vamos a imaginarnos la potencia. ¿Está bien? La potencia tiene que ver también con la distancia recorrida a mayor velocidad, ¿no es cierto? Entonces, yo les voy a dar el ejemplo que les daba recién al otro grupo. Si ustedes tuvieran que jugar a ver quién lanza un objeto con mayor potencia. ¿Sí? A mí se me ocurre cuando vieron que a veces uno juega a la orilla del río, quién tira la piedrita más lejos. ¿Puede ser? Vamos a imaginarles 3 opciones. ¿Sí? Uno agarra un adoquín. Otro agarra un bollito de papel. Y otro agarra una piedrita. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a hacer el lanzamiento de ese objeto con mayor potencia? El de la piedrita. Exacto. ¿Por qué? Porque el adoquín, cuando lo lance, va a caer a 2 metros, ¿o no? No, ¿a Pero es qué muy 2 metros? pesado. A menos, claro, va a caer ahí nomás, medio metro. El del papel, también, ahí nomás. En cambio la piedrita, bueno, entonces, ¿eso qué quiere decir? Si vamos a ver la curva roja, ¿está bien? Si la carga es baja, el bollito de papel, la potencia es baja. Si la carga es alta, el adoquín, la potencia es baja. Si vos querés un gesto de potencia, tenés que trabajar con cargas intermedias. ¿Me comprenden? ¿Esto por qué es importante que ustedes lo vean? Porque ustedes pueden estar rehabilitando, por ejemplo, a un deportista. ¿Me comprenden? Que vos lo que querés es que ese deportista sea, cuando se vaya de tu trabajo de rehabilitación, pueda ser potente y desempeñarse correctamente en el puesto que tenga que jugar, al deporte que tenga que jugar, ¿o no? Entonces, cuando vos rehabilites, ¿qué lo vas a hacer? ¿Trabajar solamente con mancuernas de 1 kilo? No, porque no le va a desarrollar la potencia. ¿Con peso muy pesado? No, porque no le va a desarrollar la potencia. Entonces, con cargas intermedias. ¿Cuánto es la carga intermedia? Bueno, hay test, obviamente, para evaluar cuál es la carga máxima. No, suponete, si la carga máxima sean 50 kilos, no lo trabajo ni a 50, ni con 2. Lo trabajo entre 20 y 25. ¿Me comprenden? Chicos. Sí, profe. Bueno, todo esto obviamente ustedes cuando ya estén en otras materias más adelante, rehabilitación a través del ejercicio, obviamente que lo van a ver con más detalle, pero bueno, estas son cosas que ya tenemos que ir viendo desde fisiología. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. Este es otro tema sumamente importante. El otro día, cuando estábamos hablando de la contracción muscular, hablábamos de la necesidad que tiene el músculo de la energía química que proviene de la degradación del ATP. ¿Lo recuerdan? El ATP es una molécula que es adenosín trifosfato, donde los fósforos están unidos, ¿sí?, de a uno, con enlaces que representan energía química, ¿cierto? Cuando el músculo tiene que dar el golpe de fuerza, ¿se acuerdan? Después que se generó el complejo de rigor entre actina y miosina, ahora necesito traccionar hacia el centro del sarcómero. ¿Me siguen, no? Entonces, ¿qué hacemos? Hidrolizamos la molécula de ATP. O sea, le separamos, suponete que tenés ahí el ATP, le sacamos un fósforo. ¿Cómo va a quedar? En lugar de 3, va a quedar ADP. Y lógicamente ese fósforo que se desprende te libera la energía para la contracción muscular. En este esquema te muestra que al que tiene 2 fósforos también le podés sacar uno, o sea que quedaría con un solo fósforo, y esa energía también te sirve para la contracción muscular. Listo, fácil. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay muy poco ATP. El ATP alcanzaría para 2 segundos, 3 segundos de una actividad intensa. Entonces, ¿qué pasaría? Si yo necesito hacer, por ejemplo, mirar todo el tiempo que está corriendo este muchacho, obviamente que me quedaría sin ATP
si no tengo la posibilidad de reponerlo, resintetizarlo. ¿Me comprende? Acá lo desdoblo, acá lo vuelvo a formar. Cuando yo lo desdoblo, lo hidrolizo, lo catalizo, lo degrado, son todas reacciones metabólicas que ustedes han visto en otras materias, ¿no? En realidad lo rompo y libero energía. Pero el hecho de que yo separe este fósforo acá y este fósforo acá, no quiere decir que se evaporaron. Me quedaron dentro de la célula muscular, solo que me quedaron separados de la molécula original, de la A, que es el adenosín. Entonces, lo que yo necesito es volver a unirlos. O sea, el camino inverso, ¿se acuerdan? Reacciones reversibles. ¿Y qué necesitaré para volver a unir un fósforo al AMP y formar ADP y otro más y formar ATP? ¿Qué necesito para unir? Sería una reacción de síntesis. ¿Qué requieren las reacciones de síntesis para llevarse a cabo? Las reacciones catabólicas liberan energía. Las reacciones anabólicas La requieren. la requieren. O sea, lo que yo necesito es, para pegar un fósforo de acá a acá y otro de acá a acá, necesito energía. ¿Qué es lo que le saqué cuando lo separé? Lo que pasa es que esa que saqué para separarla, la transformé en energía mecánica para la contracción muscular. No la tengo más. Yo lo que necesito para unir el fósforo y volver a formar ATP es energía química. ¿Bien? ¿Y a dónde puedo ir a buscar energía química? Puedo ir a buscar energía química en las sustancias que tengo almacenadas producto de lo que comí. ¿O no? O cuando comemos no estamos incorporando a través de esos nutrientes o bioenergéticos energía química contenida en sus enlaces. ¿Se entiende o no? ¿Sí o no? Entonces, simultáneamente, mientras este chico está corriendo, está rompiendo ATP y eso permite la contracción muscular. Pero simultáneamente, adentro de la misma célula, se van a empezar a hacer un montón de reacciones químicas de degradación de los nutrientes, ¿está bien?, para sacarle la energía. Y con esa energía poder unir los fósforos y reponer el ATP, que obviamente después se va a volver a romper. Esto es todo un ciclo, ¿se entiende? Desdoblo ATP para la contracción, desdoblo nutrientes para la resíntesis del ATP, que se tiene que seguir rompiendo porque sigo contrayendo. ¿Se entiende, muchachos, o no? Sí, sí. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Entonces, esto es lo que me permite contraer. Y la degradación de los nutrientes es lo que me va a permitir extraer la energía para la reposición o resíntesis del ATP, todo simultáneamente. Bien, como ustedes ven acá, tienen distintas formas de obtener energía para la resíntesis de ATP, tienen distintos sustratos energéticos y tienen también la posibilidad de utilizar oxígeno, bien, para degradar esos nutrientes, o degradarlos sin utilización de oxígeno. Si utilizo oxígeno, ¿qué tipo de sistema metabólico es? Aeróbico, claro, aeróbico u oxidativo, ¿no es cierto? Y se lleva a cabo ¿en qué organoide de la célula muscular esta de que está corriendo? La mitocondria. Exactamente, en las mitocondrias, ¿está bien? Y dentro de las mitocondrias, ¿a qué sustancias energéticas le podés sacar energía? Obviamente oxidándolas, ¿se acuerdan? Ciclo de Krebs, cadena respiratoria. ¿A qué sustancias? Química. A la glucosa, proveniente de los hidratos de carbono, a los ácidos grasos, provenientes de los lípidos, y en menor medida a los aminoácidos provenientes de las proteínas que comí y almacené, ¿o no?
¿Sí o no? Sí. Algunas sustancias, todo esto se almacena en el músculo, pero también en otros lugares. Por ejemplo, la glucosa está almacenada en el músculo en forma de ¿qué molécula? Glucógeno. Muy bien. ¿Y en qué otro lugar lo vas a encontrar el glucógeno? Hígado. Además de... Perfecto. Muy bien. A los ácidos grasos lo vas a encontrar algunos en el músculo y otros, la mayoría. En el tejido adiposo. Muy bien. O sea que vas a tener que movilizarlos. ¿Sí? La actividad física genera la posibilidad de movilizarlo, traerlo hasta el músculo y que en la mitocondria se oxiden y liberen la energía. ¿De acuerdo? ¿Se entendió eso? Muy bien. Eso es, por ejemplo, la oxidación de estos nutrientes en la mitocondria. Si no estoy en la mitocondria, quiere decir que las otras reacciones químicas no van a utilizar oxígeno. ¿Cómo serían? ¿Cómo se llamarían esos sistemas metabólicos? ¿Aeróbicos o anaeróbicos? Anaeróbicos. Muy bien, se hacen fuera de la mitocondria, o sea, se hacen en el citoplasma de la célula. ¿Todo bien? Bien. ¿A quién le podés sacar energía? Al glucógeno, tanto que está en el músculo como el que viene del hígado. Obvio, del hígado no viene el glucógeno, porque recuerdan ustedes que es un polisacárido. O sea, primero se tiene que desdoblar en glucosa, esa glucosa pasan a sangre y vienen al músculo. ¿Bien? Pero bueno, sin la utilización de oxígeno, yo voy a poder sacarle energía a estas moléculas de glucosa proveniente del glucógeno. ¿Me siguen? ¿Sí? Sí. ¿Cómo se llamaría esa vía metabólica? Que Glucólisis. desdobla glucosa sin utilizar. Claro, glucólisis rápida, ¿no es cierto? ¿Está bien? O glucólisis anaeróbica. Y da como resultado, ¿qué cosa? Ácido láctico, ¿se acuerdan? ¿Eh? Sí, que era como desecho metabólico. Bien, claro, perfecto. En cambio, si yo utilizo oxígeno, no produzco ácido láctico, sino que como desecho voy a tener dióxido de carbono, ¿sí? Que bueno, será eliminado por la respiración, agua, que bueno, queda, no es un desecho, y urea, que sí se va a formar como un desecho que se eliminará por orina, pero sí lo que desdoblé son aminoácidos, ¿no es cierto? Que en realidad cuando uno hace actividad física es lo que menos rompe. Deja esos aminoácidos para todas las otras funciones tan importantes que cumplen las proteínas. ¿Hasta ahí estamos bien? Bien. Así que yo puedo desdoblar moléculas de glucógeno que se desdoblarán en glucosa anaeróbicamente a través de la glucólisis anaeróbica con producción de ácido láctico. Voy a sacar energía y voy a poder reponer el ATP. Y la otra opción es desdoblar a una molécula que se denomina fosfocreatina, que en realidad también la comemos, no como fosfocreatina, sino que comemos la creatina dentro de, por ejemplo, las proteínas de origen animal, fundamentalmente del pescado de mar, tiene mucha creatina, el atún, por ejemplo, ¿sí? Muchos deportistas consumen mucho atún porque quieren incorporar creatina. O bien consumen el suplemento de creatina, que no es doping, nada, o sea, es nada más que un suplemento. ¿Por qué? Porque por ahí uno no come tanto pescado, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con esa creatina? Cuando se incorpora en nuestro organismo se une con el fósforo. ¿Ves? Ahí tenés el fósforo. Entonces se llama fosfato de creatina o fosfocreatina. ¿Bien? Cuando la desdoblamos, ¿qué es lo que hacemos? Separamos la creatina del fósforo. Y la energía también te va a servir para reponer el ATP. ¿Me comprenden? O sea, repito, para la contracción muscular necesito energía química. ¿De dónde la obtengo? De la degradación de la molécula de ATP. Pero para reponer la molécula de ATP, tengo que desdoblar las sustancias energéticas. Esas sustancias energéticas son todas estas y las puedo desdoblar o utilizando oxígeno
o no utilizando oxígeno. ¿De acuerdo? ¿De qué dependerá eso? ¿De que desdoble oxidando o que desdoble no oxidando? ¿De qué dependerá? De la disponibilidad de oxígeno. Siempre tenemos oxígeno. No te va a faltar. Hay otra cosa que es más importante. A ver, ¿saben de qué? De cuán rápido vos necesites reponer el ATP. Yo voy a tener que reponer más rápido el ATP cuando más rápido lo gaste, ¿o no? Si yo lo gasto rápido, lo tengo que reponer rápido. Si lo gasto lento, lo tengo que reponer lento. ¿Sí o no? Se entiende, ¿no es cierto? ¿Y de qué dependerá que yo gaste el ATP rápido o lento? De la acción que genere. No de la acción, sino de a qué intensidad hago la acción. ¿Me comprendés? Es decir, por ejemplo, si yo camino o si corro. Si yo nado lento o rápido. Si yo ando en bicicleta tranqui o a full. ¿Me comprenden lo que digo? O sea, no de qué hago, sino de cómo lo hago. A ver, porque el músculo se contrae igual si corro, nado, bailo, salto, ¿o no? Lo que es a qué intensidad se contrae. ¿Me siguieron o no? Entonces, digo, la utilización de este o este sistema metabólico para sacar energía dependerá de cuán rápido yo necesito la energía para reponer el ATP. Y eso dependerá de a qué intensidad estoy haciendo las contracciones musculares. Bien, entonces digo, si el trabajo que estoy haciendo es de intensidad baja, moderada o alta, pero no máxima, ¿vamos? Intensidad baja, moderada o alta. Camino, troto. O corro, pero no el máximo. Con una duración mayor a 3 minutos. ¿Bien? Entonces, el ATP lo estoy gastando lento. ¿Qué hago? Busco de las 3 opciones la más lento y la que menos me va a cansar. Porque, a ver, si yo estoy caminando, voy a tratar de que no produzca tanto ácido láctico. ¿Por qué no me canso? Justamente porque estoy trabajando con el metabolismo aeróbico. ¿Me comprenden? ¿Por qué estoy utilizando este metabolismo? Porque estoy haciendo un trabajo de intensidad baja, moderada y alta, pero no máxima, y de larga duración. ¿Cuánto? Es larga duración de 3 minutos para arriba. O bien ahora, a ver, yo no estoy haciendo actividad física, pero pregunto, ¿estamos gastando energía para mantener la postura? ¿Sí o no? Muy bien, ¿y qué te parece? Sí. Y por eso estamos respirando también, ¿o no? Estamos incorporando oxígeno y sacando dióxido de carbono. Con este oxígeno, por más que estemos sentadas, estamos desdoblando sustancias energéticas, fundamentalmente ácidos grasos. ¿Para qué? Para sacar la energía y poder ir reponiendo el ATP que estoy gastando porque hace 2 horas o 3 que tengo el cuello con la cabeza, los músculos espinales cervicales contraído para que no se me caiga la cabeza. ¿Se entiende lo que digo, no? ¿Bien o no? Sí. Esta vía metabólica me da mucha energía. ¿Está bien? Mucha energía. Pero, ¿por qué? ¿Por qué mucha energía? Y porque tengo mucha glucosa, muchos ácidos grasos, pero demora, porque acuérdense todo lo que había en la mitocondria, ciclo de Krebs, cadena respiratoria. ¿Está bien? Entonces, si yo gasto rápido el ATP, no voy a elegir, mi célula no va a elegir esta vía. ¿Me comprenden? Porque no van de la mano el gasto con la reposición. ¿Hasta ahí vamos bien o no? Sí. Ok, entonces, todo dependerá, obviamente, de la intensidad y de la duración. ¿Está bien? Pero más que nada de la intensidad. Si yo estoy haciendo un trabajo, vamos a decir, no estoy
ni corriendo. Vamos a imaginarnos alrededor del Parque del Sur, el lago, ¿viste? Que es un circuito aeróbico, o cualquier circuito aeróbico, que lo estoy haciendo caminando o trotando. ¿Qué es? Un circuito aeróbico. ¿Por qué? Y porque obtiene energía en forma aeróbica, para, obviamente, el trabajo este. Ahora imagínense que están corriendo 200 metros. ¿Bien? Si vos corres 200 metros tipo competencia, querés ganar, lo tenés que hacer a tu máximo posible, ¿sí o no? Si lo haces a tu máximo posible, el ATP se va a gastar mucho más rápido, tenés que reponerlo rápido. Ahí no podés reponerlo porque te va a demorar. Entonces, utilizas alguna de las dos vías anaeróbicas, sin la utilización de oxígeno. ¿Cuál sería la idea? Esta. La degradación de glucógeno, hidratos de carbono, pero claro, con producción de ácido láctico. Por eso utilizo esta vía cuando las distancias no son tan largas, porque si no me lleno de ácido láctico. ¿Me comprenden? Entonces, esta vía es la que se utiliza para reponer el ATP que se gasta cuando te haces trabajos intermedios. ¿Está bien? Por ejemplo, este que yo te digo. Máxima intensidad, pero no muy larga duración, menos de 3 minutos. ¿Me comprenden? ¿Me comprenden o no? Sí. Y si yo en lugar de 200 metros, quiero jugar una carrera de 100 metros, ¿está bien? Necesito más energía rápida todavía. Bueno, tengo las dos opciones, glucógeno o fosfocreatina. Los dos los desdoblo sin oxígeno, pero la de glucógeno, no sé si ustedes recuerdan, la glucólisis rápida tiene como un montón de pasos. En cambio, desdoblar la fosfocreatina es solamente romper un enlace. ¿Cuál será más rápida para liberarte energía? ¿La de la fosfocreatina o la degradación del glucógeno? ¿Cuál te va a dar energía más rápida? La fosfocreatina. Claro, porque es solamente una reacción química, ¿está bien? Entonces, cuando yo quiero la obtención de energía más rápida, más rápida, voy a utilizar este sistema. ¿Cuál es el problema? Que este sistema te da rápido la energía, pero te da menos. No solo porque hay un solo enlace que rompes, sino porque hay menos fosfocreatina que glucógeno almacenado. Entonces, ¿cuándo lo uso? Cuando tengo que hacer un gesto muy intenso, pero muy breve. ¿Cuánto? No más de 8 segundos. Por ejemplo, correr 100 metros, como te digo, o hacer un pique, o hacer un salto, o hacer un pase, o patear un penal, o atajar un penal, o hacer un saque de vóley, o un remate. ¿Me explico, chicos, o no? ¿Estamos? Entonces, repito, para cualquier contracción muscular, hagas lo que hagas, el músculo hace esto, rompe ATP. ¿Bien? Y contrae. Para reponer ese ATP, utilizará estas vías en función de la intensidad de lo que está haciendo. ¿De acuerdo? Esa intensidad va a hacer que requieras una energía rápida o una energía un poco más lenta, o sea, una energía inmediata o una energía a más largo plazo. Eso te permitirá que nuestra célula opte por los sistemas anaeróbicos o por los sistemas aeróbicos. Para reponer, o sea, para que cualquiera tiene la misma función, romper, catabolizar sin o con oxígeno distintas sustancias energéticas para sacarle la energía y resintetizar el ATP. ¿De acuerdo? ¿Me entendieron o no? Sí. ¿Mm? Ok. Vamos, por ejemplo, a lo que estaba diciendo recién. Si vos estás haciendo una actividad como esta, ¿sí? Correr 100 metros, hacer un lanzamiento, ¿sí? Cualquier gesto muy explosivo, pero de muy poquito tiempo, ¿sí? Vas a utilizar lo que se denomina sistema de los fosfágenos. ¿Bien? Sistema de los fosfágenos, es sacar fósforo directamente. ¿De quién? De la creatina fosfato
que es lo que le estaba explicando recién, ¿qué hacemos la creatina fosfato? Rompemos el enlace, le separamos el fósforo, ¿ves? Y va a quedar la creatina suelta, obvio, pero no importa. El fósforo con la energía, que se desprende, vos lo vas a unir al ADP y vas a poder resintetizar el ATP rápidamente. ¿Se entiende? Lógicamente, para poder hacer esta reacción química voy a necesitar una enzima específica que es la creatina fosfato, que es la fosfocreatina, que es la que desdobla la creatina fosfato. ¿Me explico o no, chicos? O sea, le saco un fósforo a la creatina, obvio lo tengo que romper, y se lo pego a un ADP para volver a tener ATP. Este sistema se llama sistema de los fosfágenos, o también lo podéis llamar sistema aeróbico o anaeróbico. ¿Aeróbico o anaeróbico? Anaeróbico. Muy bien. Aláctico porque no produce ácido láctico. ¿Me explico o no? Bien, ahora, también lo podéis llamar sistema ATP, porque formás ATP rompiendo la fosfocreatina, o sea, ATP-PC. ¿Bien o no? Sí. La otra opción es, si vos tenés 2 ADP, porque desdoblaste 2 ATP, ¿no es cierto? Bueno, a un ADP le sacás un fósforo, se lo sacás. Él queda con uno solo, AMP. Pero ese fósforo que sacás, se lo unís al ADP y vas a volver a formar ATP. Estas son dos sistemas, que son los sistemas de los fosfágenos, que te permiten entonces reponer ATP cuando lo que necesitas es energía rapidísima. En cambio, cuando necesitas energía a corto plazo, optás por la glucólisis anaeróbica, bien, con producción de ácido láctico, y cuando necesitas energía, pero un poco más lenta, porque estás haciendo un trabajo más largo y de menor intensidad, optás por los sistemas oxidativos. Bien, todo esto se va a profundizar mejor, pero bueno, pero esto sería como lo más simple, ¿no? Para la contracción muscular, desdoblo ATP para sacarle la energía química, pero tengo que desdoblar nutrientes para sacar la energía y permitir resintetizar el ATP. Esa degradación de nutrientes será con oxígeno o sin oxígeno, depende si obviamente yo necesito energía a más largo plazo, oxígeno, sin oxígeno, anaeróbicos. ¿Bien? Y ahí diferencias lo que es inmediato y lo que es a corto plazo. Si es inmediato, desdoblas la fosfocreatina y si no, desdoblas glucosa en forma anaeróbica. Bien, terminando casi, vamos a hablar de las fibras musculares. ¿Está bien? Las fibras musculares que ustedes ya han visto, las pueden clasificar como, teniendo en cuenta el color, por ejemplo, rojas y blancas. Teniendo en cuenta la velocidad de contracción, lentas, las rojas son de contracción lentas, las blancas son de contracción rápida. Y tenemos unas que son intermedias, ¿está bien? Si le querés poner un número tipo 1 o tipo 2, a las rojas las llamamos tipo 1 y a estas otras las llamás tipo 2. Para diferenciarlas van a ser 2A, las intermedias, 2B, las blancas. Digo, ¿cuáles son las que van a ser, las óptimas para todos los esfuerzos aeróbicos? O sea, todo aquello que haga que trabajemos a bajas intensidades, salgamos a caminar. ¿Qué fibra vamos a estar reclutando? Las rojas. Muy bien, y pregunto, ¿a qué frecuencia de estimulación
estará trabajando nuestro sistema nervioso? ¿A bajas o altas? Bajos. Perfecto, perfecto. En cambio, si yo necesito reclutar una fibra 2B, bien, que quiero que haga mucha fuerza, ¿cómo será la frecuencia de estimulación que tengo que mandarle? ¿Baja o alta? Alta, profe. Por supuesto, alta frecuencia. ¿Está bien? ¿Cómo lo haces vos con el electroestimulador? Corre la perillita, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo haces en el gimnasio o en tu consultorio? Haciéndole levantar una pesa liviana o una pesa pesada. Más pesada. Obvio, para tener mayor reclutamiento. ¿Se entiende, no es cierto? Bueno, ¿por qué se llaman rojas? Se llaman rojas porque tienen mucha mioglobina, que es una proteína que tiene color rojo, como la hemoglobina de los glóbulos rojos. Bien. Las blancas o las intermedias tienen menos mioglobina, pero tienen. Bien. Eso es las blancas, porque tienen más miofibrillas, o sea, van a generar una contracción más fuerte. ¿Me explico? Otra. Van a tener más capilares las rojas alrededor. Los capilares son los vasos sanguíneos que van a llevarle sangre con oxígeno. Por eso es que van a tener más llegada de oxígeno y van a poder trabajar más aeróbicamente, oxidando esos nutrientes, ¿no es cierto? Esa oxidación de nutrientes les va a permitir que sean muy resistentes, o sea, que puedan trabajar mucho tiempo sin cansarse. Claro, o sea, sin cansarse. Lógico, van a ser menos potentes. Bien, pero bueno, cada cual tiene su función. Si vos, en cambio, estás trabajando con las fibras blancas, vas a tener rápidas contracciones, mucha potencia, pero poca resistencia, porque como trabajan anaeróbicamente, producen mucho ácido láctico, ¿o no? ¿Bien? Y las intermedias son las que obviamente están en forma intermedia. Lo que les quiero comentar es que todos los músculos tienen los 3 tipos de fibras. O, bueno, esta bien 2A y 2B. Tienen tanto rojas como blancas. Y todas las personas tenemos fibras rojas y fibras blancas en nuestros músculos. ¿Está bien? La mayoría de las personas tiene casi mitad y mitad de fibras rojas y de fibras blancas. Y eso depende de lo que heredamos genéticamente. Pero la mayoría de la población tiene más o menos 50-50, ¿está bien? Si vos me estás hablando de un maratonista de élite, bueno, va a tener predominio de qué fibras. Blancas. ¿Qué fibras tendrá más? Blancas. Rojas. Y yo te diría rojas, porque el maratonista trabaja a larga distancia, no se cansa tanto, no debería cansarse, porque si no, no aguanta. Rojas. Ahora, si vos me decís que es un velocista de nacimiento, tendrá predominio de fibras blancas, que son las que trabajan anaeróbicamente. ¿Ey, lo tienen o no? ¿O le costó? ¿Mm? Sí, está bien. ¿Está bien? Bueno, ahora digo, todos los músculos, así como todas las personas tenemos fibras rojas y blancas, todos los músculos también tienen fibras rojas y blancas. ¿Está bien? Cuanto más rojas tengan, o más tipo 1 tengan, más resistentes van a ser. Cuanto más blancas tenga, o sea, más tipo 2 tengan, menos resistentes, porque se van a cansar más rápido, pero más fuerza van a poder hacer. ¿Me explico o no, chicos? ¿Está bien? Si vamos a nuestros músculos, por ejemplo, un músculo postural, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué tipo de fibras tiene? ¿Qué predominio de fibras tiene? ¿Tipo 1 o tipo 2? Rojas. Claro.
Ahora, el bíceps, por ejemplo, que lo utilizás para hacer un lanzamiento, ¿qué predominio va a tener? Va a tener de las dos, claro, va a tener de las dos, pero va a tener blancas. Ahora, el bíceps tuyo, de cualquiera de ustedes, ¿tendrá la misma cantidad de fibras blancas que el de un lanzador de martillo? ¿Olímpico? No, No, ¿por qué? Porque vos vas a poder lanzar el martillo, ¿está bien? Pero el otro ya nació con más fibras blancas, entonces está en las Olimpiadas. ¿Me explico o no? El resto de las personas, que no somos atletas de alto rendimiento, tenemos más o menos, un poquito y un poquito, 50 y 50, ponele, lógico. Hay algunos que van a tener 50, supónganse, 55 de fibras lentas, y otros tendrán 55 de fibras rápidas, o sea, un poquito más de rápida o un poquito más de lenta. Y eso es lo que determina, por ejemplo, que uno sea, que gane la carrera uno, de la escuela secundaria, ponele, este es más rápido, ¿por qué? Porque tiene un poquito más de fibras rápidas, ¿está bien? Este es más resistente, ¿por qué? Porque tiene un poquito de fibras lentas, pero no hace la diferencia que es genética. ¿Me comprenden? ¿Se entendió? Sí. Con respecto a, bien, con respecto a fatiga muscular, ¿está bien? ¿Por qué el músculo se puede fatigar? Por distintos motivos. Uno, porque se quede sin glucógeno, ¿o no? Y te quedas sin la posibilidad de tener ATP, entonces, de reponer el ATP. Esa sería como la fatiga muscular, ¿no es cierto? Otra puede ser que también el músculo todavía tenga reservas energéticas, pero se hayan agotado los neurotransmisores que vimos cuando hablábamos de sinapsis, ¿se acuerdan? ¿Bien? Y otra es también que, por ejemplo, si está trabajando anaeróbicamente, tenga mucha acumulación de ácido láctico producto de que no le llegue sangre porque están contraídos isométricamente, ¿se acuerdan de eso? O sea, es un músculo tetanizado, ¿se acuerdan? Cuando está haciendo una contracción isométrica constante. ¿Sí o no? Esos son motivos de fatiga, ¿está bien? Y por último, ¿qué le puede pasar al músculo? Al músculo o se puede atrofiar o se puede hipertrofiar. ¿Por qué se puede atrofiar? Obviamente se puede atrofiar por una lesión, por una enfermedad, ¿no es cierto? Tanto del sistema nervioso, hemos visto el otro día algunas. Bien, entonces, ¿y por qué se puede hipertrofiar? Porque entrenes o rehabilites. ¿Me entienden? Entrene un deportista que quiere aumentar la fuerza o rehabilites a alguien que está atrofiado y que trates de recuperar. Lo importante es que ustedes tengan en cuenta que cuando el músculo o se atrofia o se hipertrofia, el número de fibras musculares sigue siendo igual, o sea, sigue siendo el mismo número de fibras musculares. Ponele, 100.000 fibras musculares, bien, las tengo acá y las tengo acá. Pero acá, ¿saben lo que pasa? Esas 100.000 fibras musculares han perdido miofibrillas, que son las que le dan el volumen. ¿Se acuerdan que vimos el otro día la imagen de una célula llena de miofibrillas? Bueno, ¿qué pasa? Se pierden las miofibrillas y por lo tanto se hace más flaquita la célula y pierde fuerza de contracción. Ahora, supónganse que ese músculo atrofiado yo lo empiezo a rehabilitar. ¿Qué voy a hacer? ¿Que le voy a aumentar la cantidad de fibras musculares? De 100.000 voy a tener 120.000 y por eso se agrandó. No, voy a seguir teniendo las 100.000, pero lo que voy a hacer con el estímulo es aumentar los filamentos, a estímulo y nutrición, obviamente, porque si está desnutrido tampoco va a poder hipertrofiar, actina, miosina, etcétera, etcétera, para formar más miofibrillas y poder tener un músculo más grande y más fuerte. ¿De acuerdo? O sea, si yo estoy hablando de aumento del número de fibras, tendría que estar hablando de hiperplasia. Y eso no está comprobado, por lo menos en humanos. Entonces sí hablo de hipertrofia, donde lo que aumentan no son las fibras, sino las miofibrillas. Y también
los sarcómeros, pueden aumentar los sarcómeros, pero estamos todos en lo mismo. ¿Se entiende? Sí. Ok, bueno, entonces, todo esto, que no es poca cosa, ¿está bien? ¿Cuántos se me quedaron? 24. Todo esto, que no es poca cosa, hasta aquí sería lo que entra, ¿está bien? No es tanto. Todo lo que hablamos hoy tiene que ver, por un lado, con la longitud del músculo relacionado con la fuerza que va a ejercer.